Saludos a todos, en esta ocasión vamos a ver lo que son las matrices en MATLAB. Una matriz es un arreglo bidimensional el cual tiene elementos formados en filas y en columnas. Para que podamos crear una matriz solamente es necesario indicar alguna variable y seguido de un signo igual. Dentro de corchetes vamos a colocar cada uno de los elementos separados por espacios o por comas, por ejemplo 1, 2 y 3, y esto representaría una fila. En el caso de que se requiera agregar más filas a la matriz, se coloca un punto y coma y se agregan los demás elementos. En este caso tendría yo una matriz de 2 filas por 3 columnas, y si agrego posteriormente un punto y coma, puedo seguir agregando los demás elementos. Una vez agregados los elementos, al presionar Enter, inmediatamente podemos verificar el contenido de nuestra matriz. De esta manera, si yo genero una nueva variable y la igualo, dentro de corchetes voy a colocar los elementos. Presiono Enter y ahora puedo verificar que he creado una matriz de 3 filas con 2 columnas. Por lo tanto, en este momento ya tengo 2 matrices, las cuales ya se muestran en el Workspace. Y presionando CLC borrando el Command Window, ahora voy a mostrar solamente el contenido de la matriz A. Para acceder al contenido de los elementos de una matriz se puede realizar de diferentes maneras. Lo primero es indicando la posición de cada elemento, y esto se realiza indicando la variable de la matriz, y dentro de paréntesis vamos a colocar la posición colocando fila y columna separado por coma. Es decir, si yo quiero obtener el elemento número 6, tendría que indicar que está en la fila 2, en la columna 3. Por lo tanto, escribo 2,3 y al presionar Enter, MATLAB me regresa el elemento ubicado en esa posición, que en este caso es 6. Ahora, si yo quiero obtener el número 4 de esta matriz, lo que tendría que hacer es indicar mi matriz y dentro de paréntesis indicar primero la fila, que en este caso es la fila número 2, y separado por coma indico la columna, que es la número 1. Al presionar Enter, observamos el resultado que me está regresando el elemento 4 que está en la posición fila 2, columna 1. Por otra parte, si se desea obtener toda una fila o toda una columna de una matriz, lo que se puede realizar es indicar la matriz y dentro de paréntesis, si se desea obtener una fila completa, se indica solamente el número de la fila. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero obtener los elementos de la fila 3, indico 3 y separado por coma voy a colocar 2 puntos para que de esta manera solamente me muestre los elementos de la fila 3. Al presionar Enter, puedo observar que me regresa 7, 8 y 9, que son los elementos de la fila 3. Si yo quiero obtener los elementos de una columna completa, lo que tengo que hacer es indicar mi matriz y dentro de paréntesis voy a omitir las filas. Ahora primero voy a colocar 2 puntos y separado por coma voy a indicar el número de columna que quiero obtener. En este caso, si yo quiero obtener, por ejemplo, los elementos de la columna 2, que son 2, 5 y 8, simplemente coloco el número 2 y presiono Enter. Y podemos verificar en este momento que me regresa los elementos de la columna número 2 de mi matriz A. Por otra parte, si se desean obtener solamente algunos elementos de alguna fila o alguna columna de una matriz, se puede realizar de la siguiente manera. Voy a borrar nuevamente el Command Window y nuevamente voy a mostrar la matriz A. Ahora, yo quiero obtener solamente los elementos 5 y 6 de mi fila 2 de mi matriz A. Para esto lo que tengo que hacer es indicar el nombre de la matriz y dentro de paréntesis voy a indicar la fila en donde se encuentran mis elementos y posteriormente el rango de columnas que abarcan estos elementos. En este caso, como quiero 5 y 6, el rango de columnas va de la columna 2 a la columna 3. Para esto indico 2, 2.3 y con esto me estaría regresando los elementos 5 y 6 y podemos verificarlo en el resultado. Como estamos obteniendo un bloque dentro de una fila o una columna, repitiendo el comando anterior, lo que puedo hacer es que si yo quiero, por ejemplo, todos los elementos de la segunda fila, también puedo indicarlo de la siguiente manera. Estaría indicando que de la matriz A voy a tomar la fila 2, los elementos que van desde la columna 1 hasta la columna 3. Y con esto nuevamente me estaría regresando todos los elementos de la fila 2 de la matriz A, los cuales ya se muestran en el resultado. Por otra parte, si quiero obtener un rango de elementos dentro de alguna columna de mi matriz,
Nuevamente lo que tengo que hacer es indicar el nombre de mi matriz y ahora voy a indicar las filas en donde se encuentran mis elementos. En este caso yo quiero los elementos 5 y 8 que se encuentran en las filas 2 y 3 y para esto coloco 2.3 que me estaría entregando un rango de filas desde las 2 hasta la 3 y posteriormente separado por coma indico mi columna en donde se encuentran esos elementos, que en este caso sería la columna 2. Con esto el programa me estaría regresando 5 y 8, los cuales ya se muestran aquí. Por otra parte, si yo requiero elementos específicos no sucesivos dentro de mi matriz, lo que puedo hacer es indicar el nombre de mi matriz y dentro de paréntesis voy a indicar dentro de corchetes la posición en donde se encuentran mis elementos. Por ejemplo, si yo quiero obtener los elementos 2 y 8 que se encuentran en la fila 1 y en la fila 3, tendría que indicarlo dentro de corchetes 1 espacio 3 y con esto ya estaría indicando que voy a tomar elementos de la fila 1 y de la fila 3 de mi matriz y ahora saliendo de los corchetes separado por coma puedo indicar la columna en donde cruzan estos elementos, que en este caso es la columna 2. Al realizar esto, MATLAB me estaría entregando los elementos 2 y 8 de mi matriz A, los cuales ya se muestran aquí. Por otra parte, si deseo algunos otros elementos de mi matriz que se encuentren en columnas diferentes, de la misma manera puedo indicar el número de columnas dentro de corchetes. Por ejemplo, utilizando el comando anterior, ahora voy a tomar elementos de la fila 1 y de la fila 3, solamente que ahora voy a tomar elementos ubicados en la columna 1 y en la columna 3. Para esto, nuevamente dentro de corchetes voy a indicar columna 1 espacio columna 3 y con esto me estaría indicando los elementos en los extremos de mi matriz. Para el primer caso es el elemento de la fila 1 columna 1, que es el elemento 1, el siguiente elemento es la fila 1 columna 3, que es el número 3, el siguiente elemento es fila 3 columna 1, fila 3 columna 1 y finalmente el elemento que se encuentra en la fila 3 columna 3, el cual corresponde al elemento con el número 9 y lo podemos verificar aquí. De esta manera el orden en el cual se colocan las filas y las columnas es como se van a agregar cada uno de esos elementos dentro de mi resultado. Voy a borrar nuevamente el command window. Escribo CLC y nuevamente voy a mostrar mi matriz A. Ejecutando nuevamente el comando anterior, ahora lo que voy a indicar es posiciones diferentes para cada uno de esos elementos. Por ejemplo, voy a tomar elementos de la fila 1 y de la fila 3, pero ahora voy a tomar elementos primero de la columna 2 y posteriormente de la columna 1. Podemos verificar el resultado en donde verificamos que el primero es fila 1 columna 2 y ese elemento es el número 2, el cual se muestra aquí. Posteriormente es fila 1 columna 1, el cual es el número 1 y posteriormente tenemos fila 3 columna 2, fila 3 columna 2 es el elemento siguiente y así sucesivamente. Otra manera de accesar a cada uno de los elementos de mi matriz es indicando solamente la posición de cada uno de los elementos. Si bien vimos anteriormente que podíamos indicar cada una de las posiciones de los elementos en forma de coordenada, indicando primero la fila y la columna, también se puede indicar solamente por un número, el cual indica la posición en la que se encuentra el elemento. Por lo tanto, para indicar esa posición, MATLAB ubica cada uno de estos elementos en forma vertical. Es decir, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero el elemento 8 que se encuentra en la posición 6, simplemente coloco el nombre de la matriz y entre paréntesis el número de la posición del elemento que quiero. Presiono Enter y en este momento puedo verificar que el resultado es el elemento en la posición número 6. Por otra parte, si yo requiero el elemento en esta posición, tendría que indicar la posición 7, ya que si observo tengo 3, 6 y la siguiente posición es la número 7. Así es que si escribo el nombre de la matriz y dentro de paréntesis el número 7, me regresaría el número 3. Voy a limpiar el command window, escribo CLC y nuevamente muestro la matriz A. Ahora, en el caso de que se desee cambiar o agregar elementos a una matriz, esto se puede realizar indicando la posición o coordenada de cada uno de los elementos y posteriormente igualando al elemento que se quiere agregar. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera cambiar el elemento número 8 por algún otro valor, tendría que indicar la matriz A, seguido de paréntesis voy a colocar su coordenada en filas y en columnas y en este caso sería fila 3 columna 2, por lo tanto escribo 3,2
Saliendo de los paréntesis, asignando un igual, voy a colocar el valor por el cual quiero cambiar el elemento en esa posición. En este caso voy a asignar el número 0 y al presionar Enter puedo verificar que el número 8 se ha cambiado por un 0. Ahora si yo quiero cambiar el número 7 por un número 1 que se encuentra en la posición 3, columna 1, entonces indico dentro de paréntesis, fila 3, columna 1, saliendo de paréntesis, igualo, y en este caso voy a igualarlo a un 1. Presiono Enter y puedo verificar que se ha realizado el cambio. De la misma manera como puedo cambiar los elementos, puedo agregar elementos a una matriz. Por ejemplo, si yo quiero agregar un elemento en la fila 1, columna 4, que no existe, yo lo puedo realizar indicando su posición. Y ahora lo voy a igualar al elemento o al valor que quiero asignar en esa posición. Y en este caso voy a agregar el número 7. Una vez que se ha realizado esto, se va a colocar este elemento en la siguiente posición. Y en las demás posiciones se van a agregar ceros automáticamente. Presiono Enter y puedo verificar el resultado. Ahora voy a agregar otro número 7 en la fila 4, columna 4. Y en los demás espacios tendría yo 0 automáticamente. Por lo tanto escribo A, fila 4, columna 4 y lo igualo al número que quiero asignar. En este momento puedo verificar el resultado en donde ya tengo el número 7 y en los demás espacios tengo ceros agregados en mi matriz. Voy a mostrar nuevamente mi matriz A y ahora en el caso de que se desee eliminar o vaciar completamente una matriz, esto se podría realizar indicando el nombre de la matriz, igualando a corchetes vacíos. Al presionar Enter, inmediatamente podemos verificar que la matriz se encuentra vacía y lo podemos corroborar dentro del workspace en donde nuestra matriz A no contiene ningún elemento. Por lo tanto, si yo quiero mostrar nuevamente la matriz A, esta no me regresa ningún elemento. Voy a borrar el command window. Escribo CLC y ahora voy a limpiar completamente mi workspace. Para esto escribo clear y en este momento el workspace, mis variables ya se han eliminado. Bien, ahora lo que voy a hacer es generar nuevamente una matriz A, pero ahora lo voy a realizar a partir de vectores. Por lo tanto voy a generar un vector, el cual se llama A, que va a contener los elementos 1, 2 y 3. Voy a generar otro vector que se llame B, el cual va a contener los elementos 3, 2 y 1. Y voy a generar otro vector, el cual se va a llamar C, que va a contener los elementos 1, 0 y 1. Bien, ahora para formar mi matriz por medio de estos vectores, como estos vectores son vectores fila, lo que voy a indicar es que mi matriz A va a ser igual y entre corchetes voy a colocar cada una de las filas que son cada uno de los vectores que he creado anteriormente. Por lo tanto voy a escribir A, que sería mi primer fila, separado por punto y coma, escribo la segunda fila que es B y finalmente separado por punto y coma escribo la tercera fila que es C. Con esto al presionar Enter puedo verificar que he construido una matriz a base de 3 vectores. Por otra parte, si ahora se desea realizar el proceso inverso, es decir, convertir una matriz a un vector, esto se puede realizar de la siguiente manera. Voy a generar un vector que en este caso va a ser D y mi vector va a ser igualado a mi matriz A seguido de paréntesis y dentro de paréntesis simplemente voy a colocar 2 puntos. Lo que haría esta línea es que tomaría los elementos de mi matriz A y los formaría elemento a elemento, colocándolos de acuerdo a su posición en forma ascendente. Es decir, el resultado sería primero el 1, después el 3, después el 1 y la siguiente posición sería 2, 2, 0 y así sucesivamente seguiría 3, 1, 1. Lo corroboramos presionando Enter y podemos verificar que los primeros elementos es la primera columna, los siguientes elementos son la segunda columna y así sucesivamente.